Bienvenidos a todos. En este video vamos a hablar sobre la propiedad display en CSS. Arrancamos. Para eso vamos a crear un par de cuadrados. Vamos a poner un div con la clase cuadrado y vamos a poner dos más. Ahora en el CSS le vamos a dar estilos, le vamos a poner un width y un height y un color de fondo para que se vea el cuadrado. Bien, ahí tenemos los tres cuadrados. Vamos a poner también un margin para separarlos. Vamos a poner margin bottom 20 píxeles. Ahí vemos perfectamente los tres cuadrados. Ahora, por defecto, ven que los cuadrados se ponen uno debajo del otro, como están viendo acá. Si nosotros ponemos, por ejemplo, un P y otro P, ven que por defecto también los P se ponen uno debajo del otro. ¿Qué significa esto? Estos elementos son elementos de bloque. Tienen por defecto la propiedad displayBlock. Esto significa que los elementos ocupan el 100% del ancho. Si lo inspeccionamos, vamos a inspeccionar por ejemplo el P. Ven que cuando yo paso el mouse por arriba del P, ¿ven esa línea naranja? Ven que me marca que el P ocupa el 100% del ancho. Estos son los elementos en bloque. Los elementos en bloque ocupan siempre el 100% del ancho. Y por eso se ponen uno debajo del otro. Entonces, por defecto, estos elementos tienen la propiedad displayBlock. No hace falta que yo le ponga displayBlock. Ya vienen con esa propiedad por defecto. Y este displayBlock significa que son elementos en bloque. Entonces, ese es el primero. Después tenemos el displayInline. El displayInline es el siguiente. Vamos a poner un elemento A y vamos a poner el mismo elemento A también. Y fíjense que los elementos A no se me ponen uno abajo del otro, ¿ven? Se me ponen uno al lado del otro. Esto significa que los elementos A, por defecto, tienen la propiedad displayInline. ¿Por qué displayInline? Porque, como su nombre lo indica, son elementos de línea. Es lo contrario al de bloque. Por eso se me ponen uno al lado del otro. Si yo inspecciono y paso el mouse por arriba del A, ¿ven el espacio que ocupa? El tamaño que ocupa el A es su contenido, nada más. No ocupa el 100%. Ocupa su contenido, ¿ven? En los dos A pasa lo mismo. Entonces, estos son los elementos en línea, por ejemplo, los A. Entonces, ya vimos displayBlock y ya vimos displayInline. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner los cuadrados uno al lado del otro? ¿Cómo lo puedo hacer? Sí, lo podría hacer con la propiedad displayFlex, por supuesto. Si yo pongo, que no al cuadrado, si yo le tengo que poner el displayFlex al contenedor. Si yo le pongo a una clase contenedor y a la clase contenedor le pongo displayFlex, ahí se me ponen uno al lado del otro. Pero esto es una propiedad nueva. Es importante saber qué pasaba antes del displayFlex. Antes del displayFlex pasaba lo siguiente. Si yo quería poner los cuadrados uno al lado del otro, lo que tenía que hacer es darle la propiedad displayInlineBlock. Y fíjense que ahí se me ponen uno al lado del otro. ¿Qué significa esto de inlineBlock? Esto significa que los cuadrados, como tenían la propiedad displayBlock, son elementos de bloque. Ahora lo que le estamos diciendo es que los cuadrados se pongan en línea, por eso inline, pero que sigan manteniendo su propiedad block. Entonces, siempre que nosotros queramos poner dos elementos uno al lado del otro, tenemos que usar displayInlineBlock. Por ejemplo, a los elementos P también le puedo poner displayInlineBlock, para que se pongan uno al lado del otro. Y ahí se ponen uno al lado del otro. Ahora, ¿qué pasa con los elementos A?
ya están uno al lado del otro porque son display inline, son elementos en línea. Pero ¿qué pasa si yo los quiero poner uno debajo del otro? Como si fueran elementos de bloque. Lo que tengo que hacer es a los elementos A ponerles display block, o sea, los estoy convirtiendo en elementos de bloque. Entonces, si actualizo, ¿ven? Ahí tenemos los A uno debajo del otro. Y si yo inspecciono, ven que ahí me marca que el A ocupa el 100% del ancho, como si fuera un elemento de bloque. Entonces, estas son las diferentes propiedades del display que son muy importantes entender para diseño web. Espero que les haya gustado el video y seguidme en mi canal de YouTube para más tutoriales de diseño web.